Vamos a seguir con la última ponencia de esta mañana, que va a hablar sobre el consenso en la detección de enfermedad hepática oculta. Este es un consenso que hemos realizado desde la AEH, un poco con el fin de ponernos de acuerdo entre todos los hepatólogos de cómo creíamos que debíamos hacer esta detección de la enfermedad hepática. Y ahora está en la fase, que está el doctor Romero dirigiendo como vicepresidente de la AEH, de ponernos de acuerdo con todas las sociedades implicadas, sociedades fundamentalmente de medicina primaria, de endocrinología, para, digamos, adaptar este consenso que hemos hecho los hepatólogos con la situación de sus pacientes en primaria o en endocrinología. Así que Manolo va a presentar un poco el consenso. Manolo es el responsable del grupo de investigación de enfermedades hepáticas de Virgen del Rocío en Sevilla, es catedrático de medicina y, ya digo, vicepresidente de la AEH en este momento. Muy bien, bueno, pues nada, muchísimas gracias, José Luis, por la invitación. La verdad es que es un placer estar aquí. No sé si voy a liarme yo con esto. Bueno, mejor lo dejo. Bueno, vamos a... como sabéis, creo que es muy importante poner en valor la actividad, lo que hacemos, y yo lo que os voy a presentar es el consenso que hemos realizado desde la AEH para intentar abordar la problemática de las enfermedades hepáticas ocultas. Como hemos visto, en práctica clínica no es nada infrecuente que ingrese un paciente con una cirrosis hepática descompensada sin que tuviese ninguna noticia de padecer ninguna enfermedad del hígado, ¿no? Y por tanto es un problema mayor de salud, por lo que hicimos un consenso con 19 preguntas que yo voy a intentar resumir lo más posible. Y estas 19 preguntas, con sus recomendaciones y sus respuestas, se pasaron a 89 hepatólogos de la AEH, 89 hepatólogos de nuestra sociedad, que pudieron votar con cada una de nuestras recomendaciones si estaban en desacuerdo, ni en desacuerdo, ni de acuerdo o no contestaba. La primera parte iba muy enfocada a actividades como esta, y era la necesidad de concienciar y de generar concienciación sobre las enfermedades hepáticas, ¿no? Por tanto, la primera pregunta son preguntas pico, ¿no?, donde pretenden buscar una población, una intervención, una observación y ver si pudiéramos implementar cambios que cambien las cosas, ¿no?, que es de lo que se trataba. ¿Está justificada la búsqueda y la detección de hepatopatías ocultas en la población general adulta de nuestro país? La respuesta es sí, como veis, con un consenso del 92%, y se basa sobre todo en que puede haber más de 1 millón de personas, de pacientes de personas con fibrosis hepática significativa, lo que significa una fibrosis 2, 3 o 4, por lo tanto, en el camino a la progresión, y 1 de cada 6 van a tener una cirrosis hepática. Estos datos, además, el consenso se presentó hace un año, pues han sido revalidados o confirmados en estudios posteriores. Son personas que están en riesgo, en mayor riesgo de tener una enfermedad hepática oculta, personas que padecen enfermedades metabólicas como la obesidad, la diabetes, la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, el síndrome metabólico o el consumo perjudicial de alcohol. Y, por supuesto, toda persona que pueda estar en riesgo de padecer una hepatitis B o una hepatitis C. ¿Es coste eficaz buscar hepatopatías en la población general? La respuesta es sí, el consenso es de un 78%, un poco más bajo, pero tenemos datos tanto en hepatitis virales como en enfermedades metabólicas que la detección de hepatopatías ocultas es coste efectiva en escenarios de baja prevalencia de cirrosis, como pasa en nuestro país. Cuando hablamos de esteatosis hepática metabólica de hígado graso, que afecta al 25% de la población y que puede tener fibrosis avanzada hasta el 2% de la población española, está claro que queda confirmado. ¿Se debe recomendar a las administraciones públicas una mayor cooperación en la prevención de factores de riesgo de las enfermedades hepáticas prevalentes? Sí. Y tenemos claro que la Administración puede legislar de forma que genere un impacto relevante en las enfermedades hepáticas prevalentes. No hay mejor ejemplo que el que ha puesto nuestro director general, José María
de torre haciendo una norma o por lo menos una proposición no de ley y que cuando se hace una acción quede aprobado por el Consejo de Gobierno. Esto tenemos que expandirlo a todas las enfermedades porque el 96,6% de los hepatólogos tienen claro que es la opción a poner en marcha. Tomando esa bandera, hemos intentado mejorar la concienciación y a principios del mes de junio, el día 7, nos reunimos con la Comisión de Sanidad del Congreso para aumentar la concienciación de la existencia de estas enfermedades, de las enfermedades hepáticas y la necesidad de proponer acciones, o un plan nacional o al menos trabajar de manera unida para dar la mejor respuesta. ¿Se debe promover la búsqueda activa y la detección de enfermedades hepáticas prevalentes ocultas desde atención primaria? Pensamos que sí, que la atención primaria es la puerta del sistema, habrá que dotarla, habrá que darle recursos, tendremos que acompañarlos, pero desde luego tienen que tener esa responsabilidad y estamos de acuerdo más del 90%. Es verdad que la mayoría de los pacientes no tendrán acceso en su vida a una consulta hospitalaria, una consulta de hepatología, y es muy importante implementar toda esta actividad en primaria. Concretamente, en la esteatosis hepática metabólica, tenemos claro que si vamos desde atención primaria, vamos a poder detectar los pacientes de riesgo y si a la atención primaria no solo le damos concienciación, también le damos recursos y herramientas automáticas, de forma que la solicitud que se hace en la historia digital llega directamente al laboratorio, el laboratorio procesa las muestras y emite un informe diciendo si el paciente pertenece o no al grupo de riesgo de fibrosis, entonces le generaremos una relación de confianza para que haya una derivación efectiva y, por supuesto, el hepatólogo haga una respuesta clínica acorde con todo el esfuerzo realizado y, obviamente, buscaremos para ese paciente el diagnóstico más seguro y el mejor tratamiento disponible. ¿Es clínicamente suficiente detectar fibrosis hepática avanzada mediante métodos no invasivos en las enfermedades hepáticas prevalentes ocultas como el hígado graso y la enfermedad hepática alcohólica? Pues afortunadamente sí, sabemos que lo importante de todo lo que pasa es la fibrosis, tenemos que detectar la fibrosis y afortunadamente tenemos unos test diagnósticos no invasivos gratuitos que se pueden implementar en cualquier laboratorio y que nos van a separar, por un lado, los pacientes que tienen fibrosis de aquellos que no lo tienen, porque sobre todo lo que tienen es un alto valor predictivo negativo, ¿no? De forma que el que sale normal no la tiene y se queda tan tranquilo. El que le salga alterado habrá que derivarlo. Por supuesto, no podemos olvidar nunca que aparte del alcohol y del hígado graso tenemos que seguir manejando las hepatitis virales. Y es que la fibrosis en estas enfermedades es el que toma el bastón de mando y el responsable. La fibrosis es el que predice la supervivencia en pacientes con una cirrosis. La supervivencia está claramente descendida en comparación con aquellos que tienen F3, que también está mucho más alta que los F2, frente a los que no tienen fibrosis. El tener una fibrosis hepática no solo condiciona el riesgo de progresión de la enfermedad, sino que también aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades metabólicas. En un estudio realizado por el doctor Ampuero, en el que se incluyeron pacientes que al principio del estudio no eran diabéticos ni hipertensos, pero comparamos cómo impactaba la presencia de fibrosis hepática en que se desarrollara diabetes o hipertensión, y se pudo ver cómo que aquel que tiene una fibrosis hepática significativa, F2, F3 o F4, tiene mucho más riesgo de ser diabético a los 2 años o de ser hipertenso a los 2 años, cuando al principio no lo era. Y por supuesto, la posibilidad de progresar, fijaros, en un estudio, estos son pacientes incluidos en ensayos clínicos con fármacos, en este caso era el selonsertib para el tratamiento del hígado graso, pues los pacientes con F3 hasta el 16%, 1 de cada 7 pacientes progresó a cirrosis desde F3 en 1,5 años. Y en los pacientes cirróticos hasta el 4% se descompensan. Por lo tanto, está claro que lo importante es la fibrosis, lo que tenemos que detectar es la fibrosis, y tenemos métodos que son gratuitos, que están disponibles en cualquier laboratorio y que podemos utilizar.
¿Está aumentada la prevalencia de esta enfermedad en la diabetes? Por supuesto que sí, con un 100% de seguridad, y los datos hablan por sí solos. En este metaanálisis que hizo Sobair Younossi, incluyendo más de 45.000 pacientes sometidos a biopsia hepática, diagnosticados por biopsia, se pudo ver que el 61% de los diabéticos tenían hígado graso y que el 64% de estos, 2 de cada 3, tenían inflamación y degeneración valorizante en el hígado, tenían esteatohepatitis, y que el 15%, 1 de cada 7, tenía fibrosis avanzada. Por lo tanto, los datos en la población diabética son mucho más altos que, por supuesto, en la población general y que en otros factores de riesgo. Y esto hace que los pacientes diabéticos deben ser cribados de cómo está la salud de su hígado, igual que cribamos el pie, el riñón, el corazón o el cerebro. En los pacientes con enfermedades inmunomediadas hay un aumento del riesgo, el consenso es del 84%, y creo que cada día tenemos más datos que pacientes con psoriasis, con hidroxiadenitis, tienen mayor prevalencia de enfermedad hepática metabólica. Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal están en la misma situación, aunque los porcentajes son mucho más bajos que con respecto a la diabetes, y por supuesto en enfermedades con patología inflamatoria inmunológica de que afecten a cualquier órgano, como la artritis reumatoide, el lupus, etcétera, ¿no? Con un consenso del 85%. Por último, en este grupo de enfermedades, no solo la hepatitis C está aumentada en los pacientes con trastorno mental grave, también la esteatosis hepática metabólica, y por un lado la enfermedad, y esto es un aspecto que ha estudiado muy en profundidad el doctor Crespo en colaboración con el doctor Benedicto Crespo, que estaba en Valdecilla y que ahora está en Sevilla para regocijo nuestro y sufrimiento de Santander. Pero bueno, después de trabajar varias cohortes, no solo cuando se hace el diagnóstico de trastorno mental grave hay una mayor prevalencia, sino que la evolución de la enfermedad, los tratamientos antipsicóticos hacen que el desarrollo de grasa en el hígado sea casi tan frecuente como el uso de la dieta rica en grasa, ¿no? Por lo tanto, en la población de pacientes con trastorno mental grave es una población diana vulnerable en la que tenemos que detectar y descartar las enfermedades hepáticas prevalentes, tanto el alcohol como el hígado graso metabólico, como la hepatitis B y C. Son útiles los métodos bioquímicos basados en índices no invasivos para la detección de enfermedades hepáticas prevalentes ocultas, en este caso relacionadas con el hígado graso. Pues sí, es lo que comentábamos antes, tenemos métodos que son tremendamente eficaces para detectarlo. Podemos utilizar el FIC4, que se desarrolló para analizar la fibrosis en la hepatitis C y resultó ser un método súper fácil de calcular las transaminasas, la plaqueta y la edad, con un resultado absolutamente demoledor. De hecho, se puede utilizar tanto para monitorizar la hepatitis C como para tomar decisiones. Pues tomando ese método que nos lo trajimos al hígado graso, junto con el NAFLD Fibrosis Score que desarrolló Paul Angulo en la Clínica Mayo en Rochester, y el EPAME Fibrosis Score, que es el que hemos desarrollado nosotros en España con todo el registro nacional de enfermedad de esteatosis hepática metabólica, podemos saber si una persona tiene o no fibrosis. Sobre todo, podemos seleccionar aproximadamente a la mitad de los pacientes en riesgo, en los que podríamos con una certeza absoluta decir usted no tiene fibrosis, y por tanto no tendríamos más que utilizar más herramientas. Si sale que puede tener fibrosis, sí tendremos que utilizarlas, ¿no? Entonces, ¿es diferente el rendimiento diagnóstico de los índices no invasivos en las diferentes enfermedades? Pues es verdad que el FIC4 no falla en las hepatitis virales, pero que probablemente en el estudio del hígado graso sería mejor utilizar métodos no invasivos que tengan mayor seguridad diagnóstica en esta entidad. Por ejemplo, el EPAME Fibrosis Score o el NAFLD Fibrosis Score. En una cohorte, y esto lo añado porque no estaba en el consenso, de pacientes diabéticos, se han publicado varias comunicaciones en el Congreso Europeo cómo el FIC4 puede fallar y cómo personas diabéticas con un FIC4 menor de 1,3 hasta el 20% puede tener fibrosis avanzada.
Por lo tanto, va a hacer falta utilizar más de un método si utilizamos el FIC4. Aquí vemos cómo es el rendimiento. Como veis, hay un cierto solapamiento, no hay diferencias significativas entre los diferentes métodos, pero cuando le pedimos a un método que nos diga qué capacidad tenemos de tomar decisiones de forma correcta, fijaros, este es el beneficio neto, que está aquí con la línea verde, roja y naranja, y lo que quiere decir es que dependiendo de la prevalencia de enfermedad, si yo tomara la decisión de hacer una biopsia hepática, ¿qué posibilidades tenemos de acertar? Pues en verde está el beneficio neto del EPAME Fibrosis Score, que nos permite tomar decisiones con más seguridad que el FIC4 en rojo o que el NAFLD Fibrosis Score en naranja. De todas formas, en el proyecto europeo Litmus, en el que hemos testado más de 100 métodos no invasivos o fórmulas gratis, pagadas, patentadas, etcétera, fijaros, cuando se comparan métodos tan simples como el FIC4 con el ProC3 o con el ADAP, pues veis que para diagnosticar fibrosis avanzada hay diferencias, pero son verdaderamente sutiles, ¿no? No hay ningún método que destaque de manera espectacular. Y para detectar pacientes en riesgo de progresión, la verdad es que el solapamiento es mayor y los métodos tampoco consiguen áreas bajo la curva de alta calidad. Entonces, por eso es por lo que tendremos que combinar métodos. Ya decíamos cómo podría fallar potencialmente el FIC4 en el paciente diabético, o el NFS le pasa lo mismo, y entonces la solución va a ser compaginarlos, ¿no? Complementarlos. ¿Los métodos no invasivos permiten detectar esteatohepatitis? La verdad es que la esteatohepatitis es un diagnóstico histológico, necesitamos una biopsia para hacer el diagnóstico, y la mayoría de los métodos han fallado a la hora de predecir la esteatohepatitis. Pero aquí hay dos cosas. Por un lado estarían las limitaciones de los métodos, pero por otro lado está también la limitación del gold estándar. Es muy difícil poner de acuerdo a los patólogos para conseguir diagnósticos de certeza. Y fijaros, en este estudio, también recién publicado a principios del mes pasado en el Journal of Hepatology, han cogido 9 patólogos, los mejores del mundo, 10 biopsias. Le han dado las biopsias a los 9 patólogos, se las han repartido en imágenes digitalizadas y le han dicho, dígame qué es lo que usted ve. Y además le han dado un boli o un lápiz digital de diferente color para que señale las células que él pensaba que se encontraban en degeneración balonizante. Y fijaros, cada laminilla puede tener entre 5, 0, 5 o 250 células. 10 laminillas, perdón. ¿Sabéis cuántas células fueron señaladas por todos los patólogos como degeneración balonizante? Esta, solo una, como si fuera el premio a la mejor célula en forma de balón que había en todos los hígados analizados. Esto es un heat map intentando poner de acuerdo lo que dicen los patólogos usando la biopsia digitalizada frente a una lectura por inteligencia artificial, y fijaros el nivel de concordancia y de discordancia tan alto, ¿no? Le damos muchísimo valor, pero realmente tendremos que mejorar el endpoint, el gold estándar, para poder desarrollar métodos verdaderamente eficaces. ¿Tiene la ecografía abdominal convencional la precisión diagnóstica suficiente, comparada con otros métodos, para detección precoz de enfermedad hepática oculta? La respuesta es no. La sensibilidad de la ecografía para la detección de fibrosis significativa es óptima, pero aquí vamos a hacer una puntualización, porque es verdad que exactamente para eso puede que no tenga sensibilidad diagnóstica, pero la ecografía es una herramienta que está al alcance de la mano y que sí nos puede dar mucha información para excluir hipertensión portal, cáncer de hígado, la presencia de nódulos o confirmar la presencia de cirrosis. Por lo tanto, no nos sirve la ecografía para saber si un paciente tiene fibrosis o no, pero es obligatorio hacer una ecografía en todo paciente con sospecha de enfermedad hepática. Esto también es extra, añadido al consenso con la evolución posterior. Desde un punto de vista práctico, ¿se puede asumir la ausencia de fibrosis avanzada o cirrosis en individuos con un FibroScan por debajo de 8?
La respuesta es sí, lo dijimos antes de tener datos en un artículo, el 95% de los hepatólogos estábamos de acuerdo, y un artículo que ha liderado el doctor Calleja demuestra que en más de 500 pacientes españoles biopsiados, si el FibroScan está por debajo de 8, la posibilidad de cirrosis es 0, la posibilidad de fibrosis avanzada es casi nula y la de fibrosis significativa es de menos del 5%. Por lo tanto, podemos estar tranquilos en práctica clínica cuando le hagamos un FibroScan a un paciente con esteatosis hepática metabólica y el resultado esté por debajo de 8. ¿Son válidos los métodos elastográficos incorporados a equipos de ecografía general? Tenemos en general el Chiar-Wave, 2D, el puntual, que es el ARFI, y estos, el FibroScan tiene una amplísima validación, se utiliza en cientos de centros en este país, en cambio estos métodos tienen que ir buscando su espacio. La respuesta es no en este momento, aunque es seguro que en el futuro desarrollarán tecnología suficiente para mejorarlo. De hecho, al menos 6 stands había durante la ISEL de técnicas basadas en biomarcadores de imagen para detectar la enfermedad. De todas formas, veis lo controvertida que es esta pregunta, que es la que menos acuerdo obtuvo de toda la votación, apenas un 57%. ¿Se debe garantizar el acceso a la elastografía transitoria en atención primaria antes de repetir al paciente en hepatología? La opinión de los hepatólogos es que sí. Es una herramienta potente, permite saber quién tiene y quién no tiene fibrosis y sería tremendamente útil. Pero es verdad que tenemos que dotar a la atención primaria no solo del FibroScan, sino de los recursos necesarios para hacerlo con la formación y con las garantías necesarias. Esta también tiene un 58% de consenso, por lo tanto hay diversidad de opiniones en el mundo hepatológico. ¿Se debe garantizar el acceso a los métodos no invasivos patentados para confirmar la sospecha de fibrosis avanzada en caso de no poder acceder a la elastografía transitoria? La respuesta es sí. En Andalucía, en el proyecto europeo EPOS, hicimos un estudio para ver cuánto cuesta un paciente que es derivado desde atención primaria a la consulta de hepatología con sospecha de esteatosis hepática metabólica. En Andalucía, precio 2018, 578 euros. 2 visitas y sin contar el salario del médico ni ningún coste indirecto. Solo las pruebas. Le hacemos la serología viral, que hay que hacérsela a todos, le detectamos autoanticuerpos porque hay que hacérselo a todos, le completamos el estudio etiológico y cada vez que derivamos a un paciente estamos gastando 578 euros. Así que cuanto menos derivemos, mucho más dinero que vamos a ahorrar. ¿Cuál es la mejor forma? Tenemos los métodos no invasivos, que ya los tenemos disponibles en Virgen del Rocío, que podemos pedir desde cualquier centro de salud de Sevilla. Y, en segundo lugar, buscar un segundo método para que ese 50% que sale alterado, separemos el grano de la paja. Lo ideal sería el FibroScan, pero no hay acceso y es complicado de poner. La otra posibilidad, los métodos no invasivos, tanto el ELF como el OULIVER, son métodos que pueden utilizarse en segunda línea y que pueden rescatarnos ese 50% de pacientes que aparentemente podrían tener fibrosis y que no la tienen. Además, los métodos no invasivos basados en análisis tienen la ventaja de que tienen una trazabilidad excelente, porque el médico de atención primaria pide el estudio de marcadores no invasivos y el personal de laboratorio detecta que el paciente está en riesgo de fibrosis, le hace el ELF o el OULIVER y emite un informe con una seguridad diagnóstica multiplicada por 2, de forma que no se deriva a nadie que no esté absolutamente indicado. Este es el estudio que hizo Manuel Zozakis en Londres y aquí podéis ver el impacto económico en estas líneas que caen. Es el porcentaje de ahorro cuando se utiliza el FIB4 más el ELF o el FIB4 más el FibroScan. La mayor caída es con el ELF, pero con el FibroScan también hay un ahorro muy importante y por tanto nosotros lo que recomendamos es que se actúe según disponibilidad. Si tú tienes el FIB4, pues el FIB4. Si tienes 3 métodos, pues mejor. Si tienes acceso al ELF, estupendo. Que tiene FibroScan, maravilloso. Pero cada uno tendrá que usar lo que tenga y probablemente podemos acercarnos a la mejor selección posible de pacientes. Estos son, por ejemplo, con el ELF se puede reducir un 81% las derivaciones, con lo que si partimos de un presupuesto, como comentaba antes, de 578 euros por paciente, imaginaros lo que se puede ahorrar por cada 100 pacientes que no derivamos.
Nosotros estamos haciendo un proyecto internacional, el NASPI, que pretende hacer un comparativo, como si fuera un ensayo clínico. Aquí no hay fármacos, lo que se compara es la derivación estándar, según el médico de atención primaria decide, este paciente lo voy a derivar al hepatólogo, frente al score combinado, que es la combinación del FIC4, el Epamiflosid score, y el NAFLD score, que es el que tenemos implementado en los laboratorios de Sevilla, y todos los hospitales de Sevilla lo usan y por supuesto primaria lo puede pedir. Y después, ¿qué pasaría si lleváramos a primaria el FibroScan y utilizáramos el Epamiflosid score? Porque como es nuestro, pensamos que es un poquito mejor, ¿no? Y le tenemos un poco más de cariño. Y fijaros, en un análisis preliminar, el tamaño muestral será 480 pacientes, estos eran los primeros 164, y cuando comparamos los resultados, vimos que en el coste por derivación fueron 31.000 euros si usamos el Standard of Care, 24.000 euros si utilizamos los test combinados y 16.000 euros si utilizamos el HFS, el Epamiflosid score, con el FibroScan. Fijaros la cantidad de pacientes que retiramos del circuito y que ya no tienen que ir a la consulta de patología. Los pacientes que cuando llegaron a la consulta de patología seguían teniendo datos de riesgo de fibrosis, se hicieron una elastografía por resonancia magnética y aproximadamente la mitad de los que llegaron, 7 de 15, tenían fibrosis avanzada confirmada por la elastografía por resonancia magnética. El otro dato que quiero resaltar es que son todos diabéticos y nos hemos quedado muy sorprendidos porque cuando analizamos en conjunto los 164, fijaros que el 21% tenían un FibroScan mayor de 8 kilopascales, pero un 13,4% tenía un mayor de 10 kilopascales, que ya es sospechoso de enfermedad hepática avanzada, y un 7,3% más de 15, que es altamente sospechoso de cirrosis. Por lo tanto, este estudio, que es, ya he dicho, bueno, y estando en el entorno que estamos, es un estudio internacional competitivo en una convocatoria restringida de Gilead, pues va a permitir demostrar cuál es la mejor forma de abordar esta patología, de manejar al paciente y de ser más coste efectivos, porque no solo es el dinero que ahorramos, es toda la ansiedad que se elimina cuando un paciente ha sido estudiado por su médico de atención primaria y no es derivado porque no le hace falta, no haciéndole falta, claro. Bien, estamos ya en la última pregunta, no podía ser de otra manera, ahora ya la vemos desde estas ganas, ¿no?, que tenemos de pasar la pandemia, pero está indicada la detección y derivación de pacientes con enfermedades hepáticas prevalentes en situación de pandemia por SARS-CoV-2. Tenemos claro que tenemos que aprovechar que la pandemia ha sido una de las mayores tragedias que nos ha tocado vivir, pero también se ha transformado en una oportunidad. Hemos aprendido que padecer del hígado generaba peor pronóstico a los pacientes ingresados y hemos desarrollado circuitos que nos facilitan llegar a población vulnerable y que nos facilitan intentar abordar la eliminación de las hepatitis virales. Por lo tanto, es muy importante que todo paciente con COVID tenga que ser analizado y estudiado para descartar una enfermedad hepática con este consenso del 83%. Este es nuestro heatmap, es el cuadro de respuestas. La pregunta 1 nadie dejó de contestar, así que de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y como veis, pues hay 3 preguntas, sobre todo muy ligadas a la ecografía, porque probablemente los que hicimos las preguntas pensábamos que la ecografía no podíamos ponerla como un método súper fantástico, pero al que está todo el día en la consulta sabe que la ecografía es una herramienta poderosísima y que desde luego votaron en contra. Probablemente actualizaciones de este consenso modificarán esas respuestas. Y esta es la propuesta de manejo que queremos llevar a todos los lugares de España, y es que en el paciente en riesgo, que es aquel que tiene una hiperecogenicidad en el hígado cuando se hace una ecografía por cualquier motivo, obesos, diabéticos, síndrome metabólico, enfermedad inmunomediada o consumo patológico de alcohol, tenemos que contar con la atención primaria en este paquete ETC, Education, Tools and Communication, o sea, tenemos que formar, darle los métodos incrustados en los laboratorios para que todo sea automático y la derivación inmediata por consulta electrónica. Si los pacientes tienen los 3 métodos negativos, no tienen ninguna alteración, no tienen riesgo de fibrosis avanzada, con una seguridad del 98%. Si alguno está alterado, tendríamos que poner en marcha un método de segunda línea
que puede ser la elastografía transitoria, o sea, el FibroScan, el ELF o el OULiver, dependiendo de la disponibilidad. Estos métodos son dicotómicos, si caen por debajo de 8, por debajo de 9,8, o si es negativo, el paciente volvería a atención primaria y se revisaría a los 3 años, si en cambio es positivo, vendría a la consulta. Y no podemos olvidar esta parte de la figura, porque en población general ya hemos debatido el cribado, no voy a entrar, pero como médicos sí tenemos la obligación de tener siempre en mente la posibilidad de que un paciente haya tenido contacto con el virus C. Esta semana pasada hacíamos una sesión clínica en el proyecto Hospitales sin C con medicina interna, y en Virgen del Rocío durante años hubo varios servicios que trataban hepatitis C. Con el paso del tiempo y las jubilaciones, ese de medicina interna, por ejemplo, se diluyó, pero hay pacientes que quedaron perdidos en el sistema. Por tanto, tenemos que tener en mente que a todo paciente en el cual sospechemos una potencial enfermedad hepática, tenemos que pensar que puede ser una hepatitis C, que se puede y se debe hacer el diagnóstico en un solo paso y hacer la serología de la hepatitis B para diagnosticarla a tiempo, tratarla y curarla. Y termino ya con que la búsqueda activa y detección de hepatopatías ocultas en la población general está justificada, es coste eficaz y avalada por las sustituciones y debe llevarse a cabo desde la atención primaria. El objetivo es detectar fibrosis en pacientes con con diabetes, obesidad, alteraciones metabólicas, enfermedades inmunomediadas y personas con trastorno mental grave. Los métodos no invasivos como el FIC4, el NAFLD Differential Score y el HFS, el Epamefrosis Score, en la esteatosis hepática metabólica, junto el score ANI en el alcohol y las determinaciones serológicas en hepatitis B y C, son el primer frente de detección de enfermedades hepáticas prevalentes ocultas. La detección en 2 pasos, combinando los métodos no invasivos bioquímicos con la elastografía, constituye el algoritmo de elección. En caso de no disponibilidad, se puede utilizar el ELF o el OULiver en el mismo laboratorio y sustituir la elastografía por una onda de cizallamiento puntual o en 2D, dependiendo de la disponibilidad. Y por último, la pandemia ha aumentado la necesidad de detección de enfermedades hepáticas prevalentes, dado el impacto de la hepatopatía en el pronóstico del COVID. Este es el grupo de trabajo y el artículo está ya publicado en Gastroenterología y Hepatología, imágenes de otra forma de presentar el consenso que espero que hayan pasado a la historia y que no se vuelvan a repetir. Muchas gracias. Manolo, claro, hemos hecho un consenso entre nosotros, pero aquí lo importante es que los médicos que atienden a estos pacientes en primaria o en endocrino, pues entiendan que esta es la manera de hacer las cosas. ¿Cómo ves tú? ¿Eres optimista al respecto? ¿Crees que qué barreras le ves para que esto se pueda poner en marcha en primaria y en otras especialidades? La verdad es que como la estrategia diseñada por José Luis, porque fue así, primero los hepatólogos nos tendríamos que poner de acuerdo y a partir de ahí ver, aquí hemos hablado mucho de primaria, de endocrino, de diabetes, y por tanto teníamos que ir a un segundo paso y pusimos en marcha un grupo de trabajo con la suerte de que venía una propuesta directamente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y se coincidió con la nuestra, no colisionaron, sino al contrario, hicimos un grupo de trabajo, invitamos a atención primaria, a las 3 sociedades, a la SEM, a SEMFIC y a SEMERGEN, invitamos a todas las sociedades de endocrinología, o sea, la de diabetes y la de obesidad, a la Sociedad de Medicina Interna y a la Sociedad Española de Patología Digestiva, como no podía ser de otra manera. Con eso hemos constituido un grupo de trabajo. La verdad es que creo que la implicación de todos ha sido fabulosa. Ya estamos corrigiendo, ya se hicieron las preguntas, se han diseñado las recomendaciones y los razonamientos y estamos ya en disposición de empezar a hacer el Delphi, porque vamos a utilizar la misma metodología de las guías europeas. Lo vamos a mandar, en este caso, a 400 expertos, porque afortunadamente tenemos 10 o
sociedades, y esos 400 expertos van a contestar y vamos a ver cuál es el grado de acuerdo en lo que sería la representación de la sociedad médica española responsable del manejo de estos pacientes. Yo creo que es el camino. Desde luego, aquí, cuando uno dice que esto hay que hacerlo desde atención primaria, lo primero que mira uno es al doctor Melero y dice, bueno, supongamos que ellos estarán de acuerdo. Espero que sí, pero es verdad que teníamos que dar ese paso y yo estoy muy contento porque la implicación ha sido espectacular.